Bueno, hoy vamos a hablar de los orígenes del coaching. Si bien parece algo relativamente nuevo, moderno, que surgió más fuertemente en los últimos años, sus orígenes nacen hace más de 2500 años. Con Sócrates, el filósofo griego, que a través de su método que llamaba mayéutica, él hacía preguntas a sus discípulos, interrogatorio, sin él intervenir en las respuestas, y así él ayudaba a que la otra persona llegue a su verdad, a la verdad revelada, que se ilumine. Él lo comparaba con el método y el arte de las parteras de dar a luz, porque él no era quien daba luz, sino que solamente ayudaba a que la otra persona encuentre esa luz, esa verdad revelada. Luego, Platón también incursiona con algunas preguntas de interrogatorio que después son usadas en las sesiones de coaching, y Parménides empieza ya a implementar el término ontológico. Como ya lo habíamos explicado, ontos es el ser y logos es la ciencia o el lenguaje. Para él el sentido del ser se daba a través del pensar. Decía que la existencia le da realidad al ser y el pensar le da sentido. Entonces esto conformaba el sentido del ser. Después, Aristóteles ya empieza a incluir el tema de la acción. Él dice que somos lo que hacemos repetidamente. Tiene una frase muy famosa que es que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Incluye el concepto de primera naturaleza, que es lo que nos viene dado, y segunda naturaleza, que es el deber ser. Eso hoy en coaching lo llamamos como brecha, desde el lugar de donde uno está hacia donde quiere estar. En el siglo XIX, el existencialismo propone el reflexionar, el identificar, el darse cuenta, como algo clave para la construcción del ser. Y además propone identificar dos conceptos clave. La finitud del tiempo, es decir, que es inevitable saber que nuestra vida en algún momento va a terminar, y el espacio, es decir, que no somos personas aisladas, somos parte del mundo. Y esta finitud del tiempo y la interacción con el mundo es lo que nos da sentido a nuestro ser. En el siglo XX, el constructivismo ya empieza a hablar de la realidad como algo inalcanzable, como que es algo que nunca vamos a poder llegar a conocer como un reflejo exacto, ya que la realidad es algo inventado por quien lo observa. Al percibir, utilizamos los datos y los ordenamos de acuerdo a nuestro marco mental. Es decir, que la realidad es una percepción independiente de cada uno. Así la ciencia tampoco va a saber exactamente cómo es la realidad, sino que depende de quién la observa. Ya se empezaron a usar el término coach para las personas que ayudaban a los alumnos a preparar los exámenes. Y se empezó a popularizar a través del libro de Timothy Gallwey llamado El juego interior en el ámbito deportivo, porque él explicaba técnicas para perfeccionar el juego en el tenis. Él decía que la observación, eliminando los prejuicios, cuanto más exacta sea, podía mejorar así el movimiento de su cuerpo y la técnica para mejorar su resultado. También hablaba que lo difícil no es dar consejos, sino cambiar las pautas de comportamiento. Esto no solo que incursionó en el ámbito deportivo, sino que Timothy Gallwey también después fue muy solicitado para charlas de negocios y ir aplicando estos conceptos en diferentes ámbitos. Luego, en América Latina, Rafael Echeverría empieza a hablar sobre el lenguaje ontológico. Un poco que en estos términos que ya vimos y conceptos los fue agrupando y uniendo. Primero dice que el ser humano deja de ser algo inmutable, algo como que nos viene dado y no cambia, sino todo lo contrario, que se transforma, que va generando su ser día a día. Esa persona se va construyendo su identidad, y esto lo hace a través del lenguaje. El lenguaje es algo generativo, el lenguaje nos crea, pero la realidad a la vez, como habíamos visto antes, no es algo que se pueda llegar, sino que depende de la interpretación, de la percepción de cada persona. Entonces, ¿cómo elegir
los pensamientos, las creencias y nuestro lenguaje si no podemos llegar a la verdad? ¿Qué criterio elegimos? Entonces utilizamos el criterio de lo que nos habilita y nos genera más posibilidades de acción hacia nuestra meta, nuestro objetivo, ya que hay otros pensamientos, lenguaje, palabras que nos limitan, que nos cierran posibilidades de acción hasta ese objetivo que queremos llegar. Y además, este lenguaje no es solo a través del habla, sino también del lenguaje no hablado como los pensamientos y también a través de la escucha. La escucha es muy importante para poder ponernos en el lugar del otro sin juzgar y entender e interpretar este objetivo que el otro tiene o la problemática que la otra persona tiene, para poder identificar y entender su estructura mental que lo hace llevar a las acciones y resultados que tiene hoy, para ver la forma a través de preguntas, modificarla y que esa persona pueda llegar al objetivo que quiere lograr y así ir generando el ser y la identidad que él se propone y quiere. Y así se fue formando lo que hoy conocemos como coaching ontológico, algo que empieza a surgir hace más de 2500 años, que se consolidó hace relativamente poco, pero que se va transformando y generando y creciendo día a día, al igual que nosotros.